Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Permíteme, por favor. Me meto a la capa acá de AWS. De la PWAP y este. Listo. Entonces te voy a compartir aquí la pantalla, Sí, la señor. ventana. Me cuenta cuando estoy viendo mi pantalla, por favor. Listo, profe. Profe, lo veo, pero no le escucho. Ahora Listo, sí, ahora sí. Sí. No, le ahora sí. puse en mute el micrófono. Listo. Entonces, cuando tú accedes a la capa, vamos a iniciar sesión. Entonces, yo voy a ingresar con mi cuenta. Y el MF, deja el celular por acá. Ya te digo dónde lo puedes visualizar. Entonces, normalmente cuando uno accede a AWS y hace el consumo de los recursos, tú tienes la forma de visualizar en caso de que se te realicen algún cobro, el motivo del por qué te lo están realizando. Es decir, te muestra la parte de facturación. A ver, mis service cotas, quizás de seguridad, mi organización, mi cuenta. Vamos a ver, ingresar por mi cuenta. Y aquí te aparece facturas, por ejemplo, en la parte izquierda. Es un poquito lento, he estado como con problemas de red toda la tarde y más desde que inició a llover, por si acaso lo es muy lento. Eso, por ejemplo, en mi caso, mira que no me ha realizado ningún cobro de ningún servicio en facturas. Si me voy a pagos, ya que en ese momento no tengo ningún pago pendiente por realizar. Y vamos a ver algo por acá, a ver si me muestra la de la vez anterior que te mencionaba. No, me tomo un filtro, por ejemplo, me está tomando solamente este año. Yo creo que eso fue del año pasado. Por eso no me está mostrando la información acá. Pero en tu caso, tú te metes aquí en facturas o en pagos y ahí te dice el por qué te están realizando el cobro, para que tú sepas exactamente a qué se referencia. Esa es la forma de saber esa información. Listo. Voy a salir de acá la cuenta. Listo. Entonces, el día de hoy, ¿estás viendo en este momento el navegador o estás viendo otra ventana? Estoy viendo el VWAP. Listo. Entonces, vamos a hacer el navegador web, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, el laboratorio de hoy, vamos a hacer una práctica de inyección de SQL. Es muy práctica, muy simple la práctica también, pero la idea es que sea lo más explicado también. Recuerda la versión del día de ayer. Si tienes preguntas, bienvenido sea, me interrumpes. La idea es que no sea solamente yo hablando, sino que también puedas preguntar, aclarar dudas o casos de pronto que hayas escuchado que puedan ser representativas en cuanto que quieras solucionar dudas. Bienvenidos sean también, las podemos revisar. Listo. Entonces, voy a ingresar en ese momento a VWAP. Listo, en este momento ya estoy logueado.
De acuerdo, no sé si recuerdas, ayer realizamos el cambio de contraseña. Si vemos muy simple de realizar las contraseñas y eso en este caso, por ejemplo, apunta a un tema de desarrollo. ¿Qué tan segura yo permito dejar la plataforma? También vamos a hablar de los métodos de funcionamiento de las páginas web por medio de post, por medio de guest. Eso lo vamos a revisar en un momentico. Listo, entonces vamos a cargar la aplicación, se accede al enlace que yo tengo en este momento. Vamos a seleccionar, después de ingresar las credenciales, vamos a seleccionar el proyecto o el tema. Profe, Sí, dime. es que no estoy viendo nada, estoy viendo una pantalla totalmente en blanco. Listo. En este momento es el navegador. O se quitó. En esos mismos instantes, como te digo, no veo nada. La pantalla está en blanco. Ajá. De una, listo. Permíteme, te vuelvo a compartir, por favor. Listo. Ahí ves mi pantalla. Está en la parte del login de VWAP. Listo, profe. Ok. Listo. Entonces voy a ingresar. Entonces voy a ir a seleccionar el proyecto en el que vamos a trabajar el día de hoy. El proyecto que vamos a trabajar el día de hoy es el que dice SQL Injection Search Get o Get Search, que es este que es aquí. Lo selecciono y vamos a darle hack para ingresar a él. Listo. En este caso, la prueba del día de hoy, vamos a tratar de filtrarnos en una base de datos. La idea es tomar datos que sean relevantes o que en este caso como atacante informático, me puedan ser relevantes para saber, uno, por ejemplo, la base de datos, la versión, el nombre de la base de datos, qué datos tiene la base de datos. Y de esa manera ir llamando a la base de datos y aprovechar que las vulnerabilidades y las brechas de seguridad que me dejaron en la configuración de la base de datos. ¿Qué hacen un atacante informático cuando se va a meter a una plataforma? Aprovechar las brechas de seguridad que se le deja. ¿Cómo cuál? Lo que te mencionaba ayer. Tenemos un sistema operativo. Ese sistema operativo, por ejemplo, puede ser un Linux, un Red Hat 7.5, 5, o la versión 6. Cada uno de esos tiene unas vulnerabilidades que han sido reportadas, que han sido explotadas y que también hay patches disponibles por parte de los proveedores o los fabricantes para que puedan ser mitigados y puedan ser cerradas esas vulnerabilidades. ¿El tema cuál es? Que si yo me doy cuenta que tengo una base de datos o que yo tengo una base de datos SQL, una versión de Ubuntu, por ejemplo, tengo una versión que puede ser inferior y que tenga vulnerabilidades, lo primero que yo voy a hacer es validar esas vulnerabilidades para intentar atacar esa plataforma o esa base de datos o esa aplicación a la cual yo requiero acceder, ya sea de forma violenta, de ser forzosa, digitalmente, o por medio de credenciales que me pueda robar. Ese es como el principal objetivo. Listo. Entonces yo ya tengo en ese momento, ya accedí, estamos en el proyecto que estamos revisando. Luego de seleccionarlo entonces, la página potencialmente vulnerable, así como la tenemos, está formada por una tabla y un campo de búsqueda, como lo vemos en este momento. Entonces tengo aquí un campo de búsqueda y tengo una tabla donde tengo título, tengo relays, tengo el carácter o los caracteres, el género y tengo unos caracteres acá adicional, que será como el tamaño de la información. Listo. Ahora cuando yo ya tengo esa información a nivel de bases de datos, si yo introduzco una comilla, como la tengo aquí, introduzco la comilla, ¿el que me va a mostrar? Me va a mostrar un mensaje de error. Ojo, yo ya sé que en este caso, por ejemplo, que la base de datos me puede permitir el ingreso de caracteres especiales, que no debería de pasar. ¿Por qué? Porque yo con esos caracteres especiales yo puedo hacer un ataque de inyección de SQL solamente por el hecho de permitirme acceder con caracteres especiales. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya al momento de yo ingresar esa comilla, como tú ves aquí, ya me está indicando, uno, que la base de datos es una base de datos de MySQL. Me está revelando información, la aplicación. Además, el error indica que el parámetro es potencialmente vulnerable. Como te mencionaba,
me está permitiendo ingresar caracteres especiales de entrada que me permiten saber todo eso. Listo, entonces a nivel de bases de datos y a nivel de exploit, nosotros tenemos ciertos comandos que se pueden utilizar. ¿Para qué? Para llegar a cierta información o para adquirir cierta información de bases de datos. A nivel de bases de datos hay un comando llamado unión. ¿Qué hace ese comando unión? El objetivo es averiguar cómo se llama la base de datos actual y qué tablas tiene. Entonces, yo lo que hago unión es que voy llamando de las tablas, voy llamando por columnas o por las tablas que yo tengo y las voy llamando uno a uno. ¿Con qué fin? De que me vaya mostrando qué información tiene la base de datos. Entonces, en el propósito del comando SQL Union, ¿no? Entonces yo combino esos resultados, me muestra la información y ojo, ya con eso ya puedo saber, ah, listo, esa base de datos tiene caracteres especiales, esa base de datos contiene una información específica, la cual yo qué voy a hacer, voy a tratar de vulnerar o voy a utilizar para vulnerar la aplicación. En ese caso vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer unas consultas. Las consultas van a ser directamente de la siguiente manera. Permíteme, porfa, estoy mostrando. Listo. Si yo voy a hacer una consulta en blanco, cuando yo coloco, ojo, cuando yo coloco comillas, él me va mostrando en esta página que es vulnerable, como decíamos ayer, él me dice qué tipo de aplicación, en qué está desarrollada la aplicación, MySQL. Si yo la dejo la consulta en blanco y le doy buscar, él lo que hace es que me trae ¿qué? El listado de películas que tiene la base de datos. Pero eso es solamente lo que el dueño de la base de datos quiere mostrar cuando se realicen consultas. En este caso, las consultas en blanco. Listo. Entonces, vamos a utilizar el comando unión. El comando unión, ¿dónde lo vamos a colocar? Lo vamos a colocar en la parte de arriba del navegador, cuando yo tengo acá. Entonces, aquí me está mostrando la búsqueda, me muestra por títulos, me dice acción, igual que la acción es buscar. Me va a mostrar las películas de acción. En este caso, yo no quiero que me muestre ninguna película. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a ingresar a que me muestre el comando unión 1,2. Unión select 1,2. Por ejemplo, en ese caso. ¿Y qué voy a iniciar a hacer? Voy a copiarlo aquí porque va a ser repetitivo, pero voy a iniciar a hacer consultas a la base de datos. ¿Cómo que consultas? Yo voy a iniciar a consultar, de acuerdo a la información que él tiene, que me vaya mostrando qué datos tiene, cuántas tablas tiene, y con eso me voy dando cuenta la información que puedo tener en esa base de datos, en dicha base de datos. Vamos a iniciar a hacer la consulta. La primera, por ejemplo, me arrojó, no se detectaron elementos, perdón, o números diferentes de columnas. Vamos a hacer otra consulta y vamos a ir subiendo poco a poco a la base de datos. Yo lo copio eso por acá que me quede más fácil. Desde título, Unión Select. Vamos a copiar esto aquí. Porfa. Así. De pronto hay algo que no me vaya a entender, me dices, por favor. Listo. Entonces vamos a ingresar. Ya sabemos que la columna 1 y 2 no tengo ninguna información. Voy a aumentarlo. Columna 1, 3. Tampoco me arroja ninguna información. Columna 1, 4. 3,4. Tampoco me arroja ningún contenido. 3,4,5. Tampoco me arroja ningún contenido. Pero cuando vamos a ver, 6, tampoco. Y la 7, que es la que se me va a mostrar en la información, tenemos 3,4,5,6,7. En la 7 mira que ya me está mostrando entonces la base de datos de las películas que yo tenía ahorita en la base de datos, pero me muestra una información adicional. Me muestra unos números entonces sin título, me muestra otros valores, los cuales yo que como atacante informático ya voy a iniciar a aprovechar para poder atacar la plataforma, que ese es mi principal objetivo.
Listo. Entonces, cuando yo ya encuentro esa información, te me dice, la aplicación no muestra ningún error en esos momentos y a su vez muestra la siguiente tabla con los datos que vimos ahorita. Entonces, si se prefiere que no salgan todas las películas, se debe realizar la búsqueda con un título no existente. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a hacer, así como está la consulta, la que tiré hace un momentico, que voy a colocarlo hasta la 3,4, 5, 6, 7. Yo aquí antes de unión, yo voy a colocar una consulta, por ejemplo, un hola o saludo, coloco cualquier texto, y él no me va a mostrar el listado de películas, sino que me va a traer esos caracteres de abajo o esas columnas de abajo, las cuales yo necesito, ¿para qué? Para hacer el filtro. Eso es una especie de filtro que yo realizo. Hola Daniela, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches. Qué bien, me alegra que estés bien. Para que estamos, un contexto breve, ya que se está uniendo, estamos haciendo una práctica de inyección SQL junto con Andrés, con una herramienta llamada VWAP, que es una página vulnerable, una herramienta con vulnerabilidades previamente pues, mapeadas para que se pueda utilizar para realizar todos estos laboratorios. Se utiliza tanto a nivel de estudiantes, a nivel de ingenieros o especialistas de ciberseguridad informática para hacer todos estos laboratorios. Ya iniciamos el laboratorio, en este momento estamos haciendo una consulta a la base de datos. Estamos viendo cómo si la base de datos, por ejemplo, me permite ingresar caracteres especiales, cómo puedo hacer inyección o cómo puedo hacer consultas a la base de datos de acuerdo a los parámetros que me permita o que yo como desarrollador permita que se ingresen en mi base de datos, por medio del formulario de búsqueda o por medio de las peticiones que se realicen. Listo. Ahí como un breve contexto. Entonces, luego que yo ya tengo, como en este caso que ya tengo esos datos acá, yo ya tengo entonces, ya tengo las columnas enumeradas del 1 al 7, se pueden identificar cómo aparece en la tabla. Entonces tengo el título, que hablamos que es el valor del atributo 2, el valor atributo 3 que sería el release, el valor atributo 5 como está en la base de datos ahí en la fila, aparece el carácter y el género de la película me aparece que es el atributo 4. A partir de ahora, cuando se realicen consultas con el comando unión, que fue el que acabamos de utilizar, se debe tener en cuenta los campos visibles en la tabla, que son los que acabamos de ver ahí. 2, 3, 4 y 5, que son los que están aquí listados. No sé si hay preguntas, Andrés, hasta el momento. Daniela, de lo que poquito que hayas visto, no sé si hay preguntas. Profe, a ver, mi Sí, dime. pregunta es creo que un poco graciosa, pero ¿por qué hasta el 7? Claro, dime. Ujú. ¿Cómo, cómo? Ah, ¿Por no, tú qué puedes del tirar, tú 1 puedes, hasta el 7? sí, tú puedes tirar más consultas. Lo que pasa es que en ese momento, cuando yo le tiré hasta el 7, él ya de entrada me está mostrando los datos adicionales que están en la base de datos o los campos que tienen información de la base de datos oculta. Entonces, son datos ocultos de la base de datos, los cuales yo puedo utilizar para mapear otros datos. Me puedo filtrar por medio de la base de datos. Entonces, hasta el 7 me mostró, pero tú puedes seguir aumentando por si tienes mayor información. En ese caso, llegamos hasta el 7 y tengo la información ahí, lo que necesito. Ah, listo, profe, muchísimas gracias. Con gusto. Listo, entonces seguimos entonces. De acuerdo entonces a lo que tenemos, que ya sabemos, ya identificamos los campos que tenemos en la base de datos. Entonces a continuación vamos a seguir. La idea cuál es? Buscar datos de la base de datos que me permitan eh, materializar ese ataque o buscar unas brechas para poder encontrar información que es confidencial. Entonces, yo ya tengo los datos de los columnas de la base de datos que están habilitados. Vamos a intentar que adivinar, por ejemplo, encontrar el nombre de la base de datos, encontrar, por ejemplo, la versión de la base de datos, qué sistema operativo utilizamos. Vamos a tratar de utilizar todo eso. De acuerdo acá a los campos que ya tenemos visibles. Entonces, vamos a utilizar, ya hicimos el filtro de acuerdo al nombre que utilizamos hola o saludos en la base de datos y me jaló solamente esa información. Entonces vamos a ir a buscar otros campos que son visibles y vamos a determinar más información. Listo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Luego de seleccionar los datos que tenemos ahí, en la columna 5, que es donde yo tengo que son los campos que son caracteres, vamos a colocar un comando que se llama database y vamos a ver qué nos va a mostrar.
Cuando yo llego y me meto acá, entonces, dijimos, acá, 3, 4, 5, 6, 7, que fue que me realicé toda la consulta, y coloqué aquí saludos, u hola, o un nombre cualquiera, yo colocar una palabra diferente antes de la consulta. En el campo 5, que es donde está carácter, miremos aquí, aquí está en la base de datos, vamos a cambiar esto y vamos a colocar el comando que les acabo de indicar. Vamos a ingresar database y paréntesis. Cuando yo le ingreso, miremos que ya me trae entonces, ajá, el nombre de la base de datos. Se llama VWAP. Ya voy buscando, ya voy haciendo consultas directamente dentro de la base de datos con qué, con caracteres o con comandos especiales. Ya me va trayendo mayor información donde esa es información confidencial en una base de datos, la cual yo puedo filtrar. Listo. Entonces ya tengo el nombre del servidor en la columna 5, como lo vemos ahí. Entonces, otra cosa que se puede conseguir es la versión del servidor. Entonces, para poder conseguir la versión del servidor, ¿cómo vamos a hacer o qué tipo de comando vamos a lanzar entonces? Así como lo tenemos, vamos a mandar el comando. Permíteme, por favor. Listo, aquí lo tengo ya. Vamos a mandar el comando versión. Listo. Entonces, vamos a tener unión select, la palabra hola antes o saludo, como yo lo tenía aquí en su momentico. Hola, tal cual como estaba. Seguimos normal acá la información. Cerramos con la comilla. Entonces, en el campo 5, mire que sigo con la columna 5, como lo tengo acá, que es donde me está mostrando la información. Voy a colocar la versión que yo quiero de la base de datos que me arroje o que necesito conocer. Entonces ya me dice, venga, es que la versión de la base de datos que tú tienes es una Ubuntu 0.14.04.1. Si yo soy un atacante informático, ojo, ya tengo dos datos, el nombre de la base de datos y ya tengo la versión del servidor que estoy utilizando. Con eso, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Me puedo ir, puedo validar, por ejemplo, en Ubuntu, esta versión del Ubuntu, y puedo validar cuáles son las vulnerabilidades más críticas que tengo. A nivel de vulnerabilidades, no sé si recuerdan del seminario que dimos en julio, a nivel de vulnerabilidad yo tengo vulnerabilidades bajas, vulnerabilidades que son moderadas o medias, vulnerabilidades altas y tengo unas vulnerabilidades que son críticas. De acuerdo a que al nivel de impacto, al nivel de materialización y también al nivel de ocurrencia, yo tengo esa valoración y te lo va a arrojar para todas las vulnerabilidades. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que me dice, venga, esta es una vulnerabilidad crítica. ¿Qué quiere decir que crítica? Que el impacto o el nivel de materialización puede ser tan alto en el momento en que yo lo deje. Es decir, yo tengo, por ejemplo, tengo WordPress, con el que yo estoy desarrollando una página web. Y WordPress, en la vulnerabilidad que me está habilitando es que yo puedo, por ejemplo, se pueden realizar conexiones remotas a la base de datos. En el momento en que se realizan conexiones remotas y yo no establezco unos controles de mitigación o no tengo unos controles externos, por ejemplo, como un firewall o un WAF que me permitan, o un proxy que me permitan controlar las navegaciones o las peticiones hacia mi base de datos, cualquier persona que tenga conocimiento, y recuerden que el atacante no necesariamente tiene que ser un externo, pues un atacante puede ser un empleado de una organización, el mismo administrador, desde el mismo administrador de la base de datos, el dueño funcional de la operación desde que tenga los conocimientos y conozca las brechas, como cualquier empleado internamente que encontró la brecha, se metió e inició a hacer modificaciones en mi base de datos. Entonces yo ya con esto tengo el nombre del servidor y con eso puedo filtrar y puedo averiguar otras vulnerabilidades con que atacarlo. No sé si hay preguntas hasta el momento de lo que estamos revisando. Por mi parte, ninguna. Listo. Daniela, si tienes alguna pregunta, puedes activar el micrófono o me escribes por chat, no hay problema. Y la revisamos.
Listo, entonces yo ya tengo el nombre de la base de datos. Ya tengo también la versión. Ahora, ¿yo qué puedo hacer? Si se me permite y si yo no lo configuro, yo puedo ir a buscar entonces, listar las tablas que tiene la base de datos. Entonces, para listar a nivel de bases de datos, ¿cómo lo voy a hacer? Hay unos comandos que se manejan y son los siguientes. Voy a ingresarlos por aquí en el navegador. Estoy manejando, miren que estoy trabajando sobre la misma base de datos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Tengo aquí hola, unión select, donde yo voy a seleccionar entonces las columnas, las cuales yo tengo la información. Miren que en la columna 5 todavía sigo haciendo consultas, table name, voy al 6, el 7, entonces yo tengo el nombre de la base de datos que acabé de consultar y que voy a hacer la consulta. Voy a consultar las tablas que tengo ahí disponibles. Cuando yo le doy enter, de acuerdo al comando ya me está arrojando una información diferente de la base de datos. Y me arroja que todas las tablas que tiene mi base de datos. Entonces yo cuando voy a ver, vamos a ver qué información o qué tengo disponible aquí para poder visualizar. Uno, tengo el listado de películas o movies. Tengo también los usuarios, ojo, tengo los usuarios de la base de datos. Esos usuarios pueden ser tranquilamente usuarios genéricos, usuarios administradores. Entonces, yo ya teniendo un dato adicional, que es las tablas, yo teniendo las tablas, ¿yo qué puedo ver, validar, qué puedo validar después o posteriormente? Puedo validar los usuarios, los cuales se conectan a esas bases de datos o a esas tablas. Después de validar eso, yo qué puedo hacer un ataque de fuerza bruta, que es lo que vamos a hacer en el ejercicio, pero la idea es no dejar esa información disponible. Lo importante es establecer los controles tanto a nivel de configuración y a nivel perimetral para evitar conexiones inseguras a la base de datos. Entonces, miren todos los datos que nos traba la base de datos, la consulta. Profe, Sí, dime. usted nos decía que se puede robar información, ¿cierto? Sí, Bueno, en cuyo caso, pues, ese ataque, pues, pase, se puede también alterar se puede alterar la información. Se le pueden cambiar de sí. pronto, no sé, los nombres de las tablas Ujú. o adentro Se de las podría hacer, propias tablas se le puede cambiar información. se podría hacer. ¿Y cómo se podría hacer? Si yo, por ejemplo, en mi base de datos no establezco controles como cuáles. Por ejemplo, el cifrado en reposo de la información. Entonces, si yo cifro la información, pueden que hagan peticiones, pero realmente no van a poder visualizar así en claro como lo tenemos actualmente la información que yo tengo. Otro, si yo tengo controles de quiénes pueden o no modificar la base de datos. Entonces, yo puedo establecer, por ejemplo, unos permisos. Si es una base de datos, un premise, pues yo establezco a nivel de administrador, establezco los controles para que no puedan acceder a la base de datos. Si es una base de datos en nube, yo, por ejemplo, con IAM, que es la parte donde yo establezco en AWS, por ejemplo, todos los controles sobre los roles y perfiles que tiene una persona, yo puedo establecer que un usuario puede hacer consultas de la base de datos y puede hacer modificaciones o que sencillamente no se le puede hacer. E inclusive en la misma configuración de la base de datos, yo puedo parametrizarla para que no puedan hacer modificaciones y sean datos solamente de lectura y no datos de escritura. Son controles que yo puedo establecer. Pero si yo no establezco los controles y la persona que se va a conectar tiene los conocimientos por lo menos para hacerlo, puede tranquilamente modificarme la base de datos, perjudicando que la integridad de mi información. No sé si clara la respuesta. Sí, profe, muchísimas gracias. Con gusto. Daniela, si tienes preguntas, no dudes en consultarnos. Para acá por chat lo solucionamos. Sí, profe, no tengo por el momento, no hay preguntas. Listo, con gusto. Tú eres estudiante de desarrollo también, ¿cierto? Sí, Listo, sí, profe, estoy en segundo semestre. de una, listo. Ahora, ya tenemos entonces los nombres de la base de datos, ya tenemos las tablas que actualmente están en la base de datos. Ahora, ¿qué podemos hacer o qué puede hacer un atacante informático con esa información adicionalmente? Él puede tranquilamente con esa información puede agregar en la búsqueda un comando, iWhere. Con ese comando iWhere, él puede tener unos datos más específicos de la base de datos, por ejemplo, los usuarios o unas consultas muy paramétricas que él requiere.
Vamos a hacer la consulta en el comando. Miren que está muy relacionado, solamente le agregamos uno que otro comando a las modificaciones de consultas de base de datos. Son comandos realmente que en bases de datos se manejan. Entonces yo tengo aquí lo que llamamos normal, esta es mi dirección del servidor donde tengo la conexión. El hola, recuerde que el hola es para filtrar la base de datos y que me muestre solamente estas columnas acá y no me evite mostrar los otros caracteres o las otras películas que yo tenía en el listado. Unión Cell es donde yo voy a seleccionar las columnas, donde yo quiero que me traiga las columnas. El Tailboy Name, donde necesito que me traiga los caracteres o los nombres de las columnas o la información de la columna que acabé de la base de datos que estaba consultando, en este caso la columna 5, la 6, la 7, para que me muestre los datos adicionales que están en la base de datos. ¿Y qué voy a colocar entonces? From Information, esquema, tables, donde voy a traer lo que tenemos aquí, este listado, pero adicionalmente en el where yo voy a hacer una consulta más precisa de la tabla. Al ingresar este comando, me muestra así, me modifica la tabla y solamente me va a mostrar la información que yo necesito. En este caso, blog, héroes, movies, users y visitors. Yo ya tengo aquí entonces que ya hay en estos caracteres o en esta columna tengo acceso a la base de datos de usuarios de la base de datos. Listo. Entonces, una tabla en la que tenemos aquí en ese caso, como mencionaba, es la de usuarios. Entonces, yo teniendo esa tabla de usuarios, si yo tengo el conocimiento, valgo nuevamente, no es que toda persona tenga el conocimiento para hacerlo, pero quien tenga, normalmente en seguridad informática decimos, eh, el atacante informático tiene algo a su favor que nosotros no tenemos, y es tiempo. Entonces, el atacante informático se puede sentar y tiene todo el tiempo para ¿qué? Cacharrear, para consultar, para enterarse, por ejemplo, cómo hacer un ataque a una base de datos, si encuentra que hay una fuga de información. Se han presentado casos a nivel mundial, y lo pueden consultar en internet inclusive, donde hay personas que sin tener tanto conocimiento han aprovechado brechas de seguridad en ciertos sistemas o en ciertas aplicaciones para vulnerarlos, para sacar beneficios, solamente para por lo menos acceder de forma curiosa. Entonces, la idea es nosotros mismos como desarrolladores, como personas que tenemos conocimiento del desarrollo y de la parte de seguridad, que es lo que estamos viendo, podamos evitar ese tipo de ataques. Listo, entonces, yo ya tengo de la información que tengo aquí, estamos en iWare, lo que tenemos acá, yo voy a ingresar el próximo comando. El próximo comando que vamos a utilizar es lo siguiente. Tenemos entonces, íbamos en el mismo comando, donde tenemos unión all select 1, aquí cambió solamente esto, entonces vamos a seleccionar solamente de la columna, vamos a acceder los datos que yo requiero, que tengo acá, pero cuando yo hago las peticiones, tengo entonces el esquema columnas, que me va a mostrar la información de las columnas, pero adicionalmente, ¿qué necesito? El nombre de las tablas. Y voy a marcar directamente, muéstreme la información de las tablas usuario que tengo ahí. Cuando yo realizo la consulta con este comando, me voy a encontrar lo siguiente. Yo ya tengo entonces unos usuarios los cuales se conectan. Tengo un usuario llamado ID, login, password. Esa es la información de los usuarios. El ID, el login, el password. Tengo el email, tengo el secreto o el secret. Tengo el código de activación. Tengo una actividad, si el estado del usuario si está activado o no. Un código de reset. Y también tengo si es administrador, por ejemplo, una administración de su usuario. Ya tengo Profe, información adicional de la base de datos. Sí, claro, dime. una duda. ¿Esos comandos cambiarían como de acuerdo a la base de datos que utiliza la página web? O sea, si de pronto hay diferencias, pues si es una base de datos relacional o no, si de pronto, eh, no, si es base de datos relacional o no. Exacto, sí. Realmente sí cambian esos comandos. Son comandos muy específicos. Es a nivel de, inclusive, normalmente esta información estos comandos los utilizan mucho los administradores de bases de datos. O por lo menos los que utilizaban en su versión antigua antes de que estuvieran tan automatizados. Pero sí se utilizan esos comandos y pueden variar. Pueden que sean algunos de acuerdo al tipo de base de datos, que se puedan repetir o se puedan reutilizar, pero algunos de ellos sí pueden variar, de acuerdo al Ahí es donde los contexto. atacantes tienen que hacer como ensayo y error, mirar a ver hasta cuál le Es correcto. funciona. Así es.
Literalmente así funciona un ataque informático. Yo, como les decía, tengo tiempo, no tengo afán. Como no tengo afán, yo puedo hacer ese ensayo y error y voy probando qué datos me va trayendo de la base de datos. De acuerdo a eso también lo que voy haciendo es probando y probando y probando y probando hasta que cuando llegue un momento y ya me puede filtrar una base de datos. Listo, entonces, de los datos que yo tengo ahí de la base de datos, los que me está mostrando en este momento, yo tengo unos campos que son más relevantes que otros. Permítame, por favor. ¿Esos datos cuáles son? El login, tengo el password, tengo el email y tengo el secret. Entonces, si yo quiero ver el contenido de esos comandos o de esos datos que voy a hacer, para ese caso, que es la base de datos que tenemos, yo voy a utilizar ese comando. Al utilizar ese comando, solamente hagamos una modificación. ¿Que voy a hacer esto para qué? Para que no me traiga los espacios vacíos, la consulta. Esos comandos que tengo acá, esos parámetros. Pero al último, ¿qué voy a decir? Del usuario, muéstrame también el password de una vez. Hágame la consulta del password. Entonces, ¿yo qué tengo? Tengo aquí el usuario, en ese tengo los dos usuarios de la base de datos, que me va a traer adicionalmente, me va a traer la contraseña. ¿Cómo se ve la contraseña así? Recuerden que yo ayer les decía y les hablaba de hash en la reunión. De pronto, no sé si tú tienes, Daniela, conocimiento de lo que es un hash para explicártelo. Sí, es como una encriptación. Listo, bueno, no tanto encriptación, sino más bien es una representación matemática de algo, de un número, de un archivo, en ese caso de una contraseña. Donde yo lo que hago al aplicarle el hash, él me manda una numeración o la codificación de ese archivo o de ese insumo, y lo que hace es que en el momento en que él cambie o cambie la integridad de esa información, este hash me cambie. Y yo así mismo lo puedo almacenar de esa manera. Entonces yo ya tengo, miren que solamente realizando unas modificaciones, unas pequeñas modificaciones a nivel de consulta, y ojo, porque también como la forma que yo estoy realizando las consultas en la página web, yo ya entonces tengo más información acá que es delicada para poder autenticarme. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Listo, ya sé que tengo un usuario. De entrada, yo sé que tengo un usuario que es AIM y tengo un usuario que es B. ¿Yo qué puedo hacer en una página? Si yo salgo sesión, yo trato de autenticarme y puedo hacer un ataque de fuerza bruta o un ataque, por ejemplo, que es automatizado, por ejemplo, un ataque adicionario, donde yo voy a tener ciertos listados de contraseñas y voy a tratar de ingresarlos. Y trato, y trato, y trato, y trato, y trato. ¿Qué pasa? Si en la página web que yo tengo, y lo vamos a ver ahora, si la página web que yo estoy utilizando para poder conectarme, no tengo un captcha, como lo vimos ayer, un captcha, no tengo unos retardos incrementales donde yo le genero una latencia a ese robot que está tratando de conectarse, ¿qué va a pasar? Me puede tumbar tranquilamente la plataforma o la base de datos. Es tan extremo que lo pueden tumbar. ¿Se ha presentado? Sí, se ha presentado en muchas empresas donde tranquilamente, al no tener segmentado las peticiones, al no tener controles sobre quién puede hacer las consultas o no, es decir, sobre si es un robot o si es una persona, permiten que se le pueda caer la aplicación por completo o una base de datos. Eso genera que indisponibilidad de servicio, en últimas. Listo. Luego de eso, entonces yo tengo aquí, utilizando solamente el where, como lo tenemos en la columna, se indica que muestre las filas que tengan el campo de contraseña no vacío, con el where que teníamos ahí y los caracteres específicos que teníamos en el comando, que es este. Where, comandos no vacíos, junto con estos parámetros acá adelante del password. Listo. ¿Por qué me muestra estos? Me pueden decir, venga, pero si hay más usuarios, sí, pero de nada me sirve tener un usuario si no tengo la contraseña. En este caso, tengo el usuario y tengo las contraseñas que aunque están hasheadas, pero las tengo aquí. Ahora, ¿cuál es la idea? Utilizar herramientas para poder ¿qué? Visualizar la contraseña y poder acceder a la herramienta. Entonces, ya después de haber tenido los usuarios, vamos a tratar de averiguar qué tipo, uno, los hashes, necesito saber el tipo de hash que estoy aplicando. Hay varios tipos de hash. El SHA-1, por ejemplo, podemos utilizar de pronto el SHA-2, que digamos que a nivel de seguridad informática, estas versiones van variando y ¿qué voy haciendo con ellos? A medida que van variando, tienen su nivel de seguridad. Hay unas que ya fueron filtradas o que ya han sido explotadas, las cuales no se recomienda utilizar
Por ejemplo, el SHA-1 hoy en día no se recomienda utilizar porque ya estoy explotado, e inclusive vamos a utilizar herramientas en línea para poder hacerlo, y se recomienda en ese momento desde la versión de SHA-2 para poder hacerlo. Entonces, hay unas páginas, les voy a mostrar, hay unas páginas que se pueden utilizar para encontrarlo. También, a nivel de Kali Linux, nosotros los que trabajamos con seguridad informática utilizamos Kali Linux para poder desarrollar laboratorios. ¿Laboratorios de qué? Que me permitan hacer explotaciones, poder hacer análisis, poder hacer hacking ético sobre algunas aplicaciones. En este caso, no vamos a enfocarnos en eso, vamos a utilizar la forma más fácil y gratuita que podamos. En este caso, vamos a utilizar aplicaciones. Entonces, hay aplicaciones o páginas que me permiten hacer esto. Una de ellas es la siguiente. Aquí les voy a mostrar varias. Vamos a ingresar a ellas. Una de ellas es Hashes. De hecho, vamos a hacerla fácil. Vamos a consultar aquí. Internet, hash, cifrar, desencriptar en ese caso. Entonces me muestra hashes, que es una de las páginas. Tengo otra de core.fr. Me van apareciendo muchísimas páginas. Y si yo lo coloco en línea, mejor aún, me va mostrando varias. Entonces, vamos a utilizar esta primera, por ejemplo. Yo tengo aquí que el usuario AIM tiene su contraseña, en este caso, cifrada. Vamos a ingresarlo aquí. Te me dice, inicia tus hashes aquí e intentaremos desencriptarlos gratuitamente. Entonces, al ingresarlos, no voy a colocar en este caso las opciones, voy a hacerlo lo más básico posible. Él me dice, haga un chequeo del CAPTCHA. Vamos a ver si me permite hacerlo sin eso. Listo. Aquí tengo algo muy bueno, que estoy evitando que se me realicen consultas masivas sobre la página. Si ellos permiten, por ejemplo, que yo ingrese, porque aquí, digamos que haga una consulta o una petición uno a uno. Entonces yo llego y consulto y es automatizado. Y voy haciendo pimponeos a la página donde yo digo, venga, a esta página, consúlteme la información y tráigamela. Como haciendo validaciones uno a uno y lo voy trayendo a una base de datos. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo tumbar esa página. Miren que esa página también es preventiva ante ese tipo de ataques. Y me dice, un momentico, si usted no me ingresa aquí el captcha, yo a usted no lo dejo seguir. Identificando también que si es un intento automatizado de descifrar los hashes o si es de una persona. Vamos a ingresarlo, BZ, BZ, LP, PT, lo que es esta S es mayúscula. Enviar y buscar. No ingrese mal, vamos a ver. Yo, a ver, yo tengo un problema de vista. 8E5, B mayúscula, 3, gato, 1. No sé si está bien. 8E, 5B, El hash, 3G1. Bueno, falta el hash también por acá. Le vamos a dar enviar. Muchas gracias. Listo, aquí ya me lo encontró. Entonces me dice que el archivo o el hash que tenemos ahí, la contraseña que está en este caso cifrada, es book. Entonces ya tenemos entonces que para el usuario AIM, la contraseña es book. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo para el otro usuario que tenemos acá, B. Nos traemos también de igual manera el hash. Vamos a buscar nuevamente. Vamos a pegarlo ahí sin el espacio adelante. El espacio representa a nivel tecnológico, a nivel de sistemas. Recuerden que el espacio es un carácter también. Entonces la idea es retirarlo. N, 3, D, W, M, A, X. Listo. También me dice que para el otro usuario, B, la contraseña también es book.
Podemos utilizar otras páginas también. Vamos a probar, esto como para que hagamos la validación y miren otras páginas cómo funcionan. De igual manera, son muy sencillas de manejar. Tengo esta acá. Esta, por ejemplo, no me está pidiendo que ingrese ningún captcha. ¿Qué puedo hacer? Voy a utilizarla en ese caso. Entonces, lo que decía ahorita, SHA-1, por ejemplo, a nivel criptográfico, tenemos para ver el hash o cómo utilizar el hash, tenemos entonces MD5, por ejemplo, SHA-1, tenemos SHA-2, SHA-512, donde ya estamos hablando que estas, por ejemplo, son más seguras y no han sido vulneradas. De hecho, son las más utilizadas hoy en día en el mercado. Nos muestra inclusive la variedad de los mismos a nivel de caracteres. Tienen que MD5, me muestra una cantidad de caracteres que tengo acá para poder cifrar la información. A medida que tengo SHA-1, va aumentando la cantidad de caracteres, pero cuando tengo acá SHA-256, la cantidad de caracteres que se tienen que descifrar en su momento es mayor. ¿Qué implica esto? Más tiempo de procesamiento, más capacidad de procesamiento para poder analizar o para poder descifrar esa información, lo que lo hace más complicado. Listo. Aquí ingresamos, vamos a hacer una prueba, vamos a ingresar, perdón, ingresé lo que no era. Vamos a ingresar, por ejemplo, ese hash, analizar, y que me dice, de este hash, por ejemplo, por acá estaba, yo creo que lo puse con un espacio. Hagamos nuevamente la información. Entonces me dice, uno, que tengo una versión del SHA-1, como lo vemos acá. Eso es para saber el tipo de hash que tengo. Tenemos otro por acá. Al igual del segundo, la segunda contraseña también me dice la versión del SHA-1. Hay unas páginas que me permiten, por ejemplo, en esta me dice, listo, yo tengo el tipo de descifrado de hash que tengo, y ya que tengo que utilizar una herramienta para poder descifrar, por ejemplo, en este caso, una SHA-1. O hay herramientas como la primera que les mostré, la de hashes, que lo que hace inmediatamente es decirme, ah, listo, venga, esto es SHA-1, pero venga, yo le descifro de una vez y le muestro entonces la información que tiene. De acuerdo, como le mencionaba, al tipo de hash que yo utilizo para hacer el cifrado de la información o el ocultamiento de la información, yo asimismo voy a demorarme en tratar de descifrar la información, de acuerdo a la página. Listo. Hay diferentes formas de encontrar el hash. A nivel de Kali Linux, por ejemplo, está John the Reaper, es una alternativa que se utiliza internamente, está en Linux, está en Windows también, donde con unos caracteres especiales yo lo que hago es que trato de descifrar la información que está ahí y me va a mostrar entonces, aparte de la información, me muestra la contraseña que tengo. Me muestra el hash, me muestra la contraseña. Pero en este caso, no estamos en Kali Linux, solamente es como mencionándoles la opción que tenemos. Entonces, en este caso ya utilizamos hashes, que fue la primera plataforma que teníamos ahí, la primera página. Con hashes pudimos encontrar las contraseñas, ya sabemos cuáles son. Al yo saber las contraseñas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de, por ejemplo, tranquilamente puedo tratar de acceder a la página con esas contraseñas. Vamos a hacer el intento. Les tengo por acá, voy a salirme. Entonces yo tengo el primer usuario que es AIM, no voy a respetar los puntos que estaban ahí, a punto y M, creo que era así. Y sé que la contraseña es BUG, B-U-G. Vamos a tratar de acceder. No, yo creo que lo puse AIM. Me falta un punto al final. A punto y punto M.
punto y book. Listo. Yo ya puedo acceder con la credencial del usuario AIM. Estoy en este momento, mírenlo aquí, soy autenticado. Vamos a acceder con el otro usuario, que es B. B y trato de acceder book con la contraseña. Listo, ahí estoy conectado en ese momento. Tranquilamente, ¿qué hice? Entonces, utilizando las vulnerabilidades de la página web, me puede filtrar. Al momento de filtrarme, lo que hice fue que traté de hacer consultas a la misma base de datos, consultas que al último también fueron permisivas y me permitieron acceder a la información que en este caso es confidencial. Preguntas hasta el momento, van bien, vamos bien en la explicación, no se han enredado. Hasta el momento bien, profe. Listo. De parte de Daniela, si tienes alguna duda también al respecto. Listo, perfecto. Bueno, ¿qué es lo que está pasando también a nivel de esa página? Para que lo tengamos muy presente. Entonces, en esa página se está presentando de que se están realizando peticiones a nivel de GET. Hay dos formas de yo realizar las consultas, a nivel de GET y a nivel de POT. ¿Cuál es la diferencia de estas entonces? Cuando yo realizo ese tipo de peticiones, la diferencia está en peticiones de GET, yo estoy mandando la información por medio del enlace. Entonces,
Yo creo que ya. Hola, Profe, sí, sí, ya, exacto. Profe, podríamos, que Daniela le manda a decir que ella se tuvo que retirar, listo, dale, no que hay la problema. disculpase con usted. Dale, no hay Profe, problema. Sí, dime. yo tenía una pregunta. Ujú, claro, dime. ¿Por qué la página a usted le dio la contraseña ya con el hash? ¿Por qué no se la dio sin el hash? Ah, porque fue cifrada. Normalmente, mejor dicho, ¿cuáles son las mejores prácticas a nivel de almacenamiento de información? Entonces, a ver si tengo la presentación por acá bien. Sí, permíteme, te voy a mostrar. Un momentico, por acá lo tengo. Yo tengo, de acuerdo a a lo que es el manejo de información, lo manejamos así. Compartir. Me cuenta cuando estoy viendo mi pantalla, por favor. Ya, profe. Listo. Entonces, a nivel del tipo de información, lo que te mencionaba, yo tengo que saber, primero que todo, qué tipo de información tengo. Yo no puedo saber qué tan crítica, sensible o no crítica es mi información si no sé, no conozco qué tengo. Entonces, yo tengo primero que hacer es clasificar mi información. Entonces, cuando hablamos de que tengo credenciales, cuando tengo, por ejemplo, información de productos, información empresarial, información que puede ser crítico para una organización, crítico en el sentido de que si se presenta una fuga de la información es delicado. Como por ejemplo hablamos Uber. Uber, por ejemplo, en México y en Estados Unidos, presentó en el 2010, por allá en el 2016 presentaron una fuga de información, donde que se filtró la información de sus clientes, información de sus productos, como cuáles números de tarjetas de crédito, los pagos, las direcciones de sus clientes. Estamos hablando que, ojo, esa es información confidencial e inclusive sensible, porque tranquilamente yo podría con esta información ubicar e identificar una persona. Y con eso yo puedo inclusive realizar fraudes electrónicos también. ¿Por qué? Porque tengo la información de tarjetas de crédito, puedo realizar compras. Y por ejemplo, si tengo la foto de la persona y si tengo, por ejemplo, la cédula, la copia de la cédula, la fotografía de la cédula, tranquilamente también puedo realizar compras o sacar productos con eso. Entonces, de acuerdo al tipo de información, yo asimismo tengo que establecer unos controles sobre esa misma. El único control que tienen, aparte de que no solamente tienen una base de datos la información, es que la tienen cifradas las contraseñas, no los usuarios. Las contraseñas están cifradas. ¿Para qué? Para que desde el mismo administrador de la base de datos, el administrador de la base de datos, él va a tener almacenadas las contraseñas, pero él no debe tener acceso a las contraseñas, así siendo el administrador. ¿Por qué no debe tener acceso a las contraseñas? A nivel de seguridad informática, hay dos cosas. Uno, confidencialidad, integridad y una tercera muy importante que es el no repudio. ¿Qué es el no repudio? Como lo vimos en aquella vez. El no repudio es, venga, si solamente, en este caso Andrés, es el único que sabe la contraseña o el que tiene la llave de acceso a una bóveda, nadie más debería acceder. ¿Qué pasa si se presenta un ingreso indebido o alguien accede a una bóveda o digamos que vamos a hablar una bóveda a ver, vamos a hablar un cuarto de seguridad. Un cuarto de seguridad donde una empresa de valores almacena, por ejemplo, sus billetes, por ejemplo, o sus recursos. Hola Alejandro, buenas noches. Listo, entonces, tiene una bóveda o una base de datos donde almacena su información. ¿Qué pasa entonces si se presenta una infiltración o se accede con tus credenciales? Tú vas a decir, yo no fui, pero ¿qué pasa? Cuando yo voy a ver mis registros en el historial del acceso a la base de datos, a ese cuarto de seguridad, al registro de las cámaras de seguridad, me está mostrando que el único que accedió fue Andrés. ¿Qué me representa eso? Andrés tiene la característica del no repudio, de no puede decir, usted no fue. Yo tengo el registro de que usted fue a quien accedió, donde tengo los registros de que usted es la única persona que tiene acceso a sus credenciales. Por lo tanto, yo no sé si ustedes se han fijado que en todas las empresas donde uno accede, lo primero que te dicen, tus credenciales son únicas e intransferibles, así como tu cédula de ciudadanía. ¿Por qué? Porque realmente es una identificación. Entonces, yo tengo, por ejemplo, la bóveda de seguridad, o yo tengo las llaves de un estadio, para ser más práctico. Tengo las llaves de un estadio
y hay un partido donde solamente se juega semanalmente, una vez el partido. Pero ¿qué pasa? Van a revisar los dueños del estadio y se dan cuenta que el estado de la cancha no es óptimo, a pesar de que solamente se juega un partido a la semana. ¿Qué me van a decir? Venga, Andrés, usted tiene las llaves, usted está utilizando la cancha o el estadio se lo está utilizando en momentos que no están autorizados. Yo no lo estoy utilizando. Pero venga, pero es que lo que me está mostrando la evidencia es que usted es el único que tiene las llaves y que está en mal estado, es decir, que usted es el que la está utilizando. Esto es lo mismo. Entonces, de acuerdo al tipo de información que yo tengo acá y la clasificación que yo realizo, entonces yo clasifico mi información y al clasificarla, yo sé entonces que si es información, por ejemplo, información pública, como les digo, la información pública, yo no voy a entrar a cifrar información pública, porque esos son recursos, es tiempo que yo voy a consumir. Solamente hago que no se modifique, porque necesito garantizar por lo menos la integridad, para evitar que vayan a modificar esa información y se vaya a utilizar para otras cosas. A nivel de páginas web, ha pasado que llegan y colocan, listo, venga, una persona se ve una página web, la página web permite modificación o alteración de la información que se tenga y coloquen entonces, ve, digamos una página de donación, donde yo me meto y donde se meten varias personas y dicen, listo, venga, por ejemplo, vamos a donar para darle comida a los perritos. Por favor, haz tu donación a una cuenta X. ¿Qué pasa si yo permito que me modifiquen la información de esa página web o de la información que yo tengo publicada ahí? Me pueden tranquilamente cambiar el número de cuenta, donde ya no me van a hacer las consignaciones a la cuenta inicialmente o a la que yo tengo intencionalmente colocada, sino que me van a colocar a la del atacante informático o a la persona que me modificó la información de la página web. Estamos hablando de información pública. Cuando hablamos de esa información clasificada o información que es confidencial, esa es información por su nivel de criticidad, la cual representa un riesgo adicional. Como te digo, o como les digo, es una repercusiones a nivel jurídico, a nivel, por ejemplo, de imagen corporativa, donde yo tengo que de pronto realizar una indemnización porque se publicó una información delicada o la ubicación de una persona, donde tranquilamente, ojo, es delicado, donde yo sí coloco, por ejemplo, yo coloco la información de Andrés, la información de Daniela, por ejemplo, que estaba conectada hace un momentico, o de Alejandro, y yo coloco la información ahí en una página web, yo digo, venga, se llama Alejandro tal, tiene tantos años, su número telefónico es tal, su correo electrónico personal es tal, la dirección de su casa, la dirección de su empresa es tal. Yo con eso, ojo, ya permito que la identificación de una persona, ya la identifican, y más con el número de cédula inclusive también. Solamente datos públicos, el nombre y el número de cédula. El resto de los datos de una persona permiten la identificación de este. Entonces, ¿por qué identificación o contactabilidad? Yo tengo el nombre de Alejandro, pero tengo el número de telefónico, la dirección. Con eso yo puedo establecer un contacto personal con él. Si tengo el número de cédula, por ejemplo, y tengo el nombre, tengo tal dato, yo puedo tranquilamente llamar y puedo hacer un phishing, puedo hacer un ataque de ingeniería social, donde yo inicio, ve Alejandro, yo tengo cédula, tu número es tal, o ve, tu cédula se perdió en tal lugar, o tengo tal dato tuyo, como llaman muchas veces, nos han llamado, yo creo que a todos nos han llamado en este momento, y nos llaman a decirnos, venga, es que tenemos tal producto, como en algún momento me recuerdo una entidad financiera por ahí X, adquirí yo una tarjeta de crédito. Y les contaba el ejemplo que fue muy charro porque cuando yo llego a mi casa, no tenía ni siquiera tarjeta de crédito, ya me estaban llamando. Ahí sí me tenemos esta tarjeta de crédito suyo, son los datos tales, tenemos la dirección de su casa, puntual hacia mi apartamento. Mi unidad es donde yo vivo, gracias a Dios, es muy grande, pero es difícil llegar a mi apartamento y tenían todos mis datos. Absolutamente todo lo tenía. ¿Y qué me dijeron? Te ganaste un número, te ganaste, por adquirir el producto, te ganaste un teléfono. Me estaban hablando de un teléfono, en ese caso creo que era un iPhone 10 creo que era, un iPhone 8. Y querían que no, que yo diera cierta información de la tarjeta de crédito para poder ellos entregarme el producto, que me lo iban a dejar en la portería. Yo obviamente como tengo conocimientos, como dicen por ahí, hay un dicho en seguridad informática que dice, el conocimiento quita la tranquilidad. Es decir, a medida que yo ya sé, ya dejo de estar tan tranquilo. ¿Por qué? Porque, ojo, ya sé, uy, venga, si dejo esta brecha, se me van a meter a la plataforma. Ya sé que no la debo dejar. Y ya me inicio a preocupar. Entonces, el conocimiento genera preocupación. Entonces, ¿yo qué hago? Listo, yo no tengo ningún dato. No, yo hoy me voy a acercar directamente a un punto de la entidad financiera y llegué allá directamente. Me dijeron, no, eso no tiene nada que ver. Y eso yo ya sabía que era un fraude que me iban a hacer.
pero llegué por si acaso, uno nunca sabe, le van a regalar el celular a uno y me encuentro de que sí, era un intento de fraude que me querían hacer. Yo obviamente no di ningún dato de mi tarjeta de crédito, resguardé información aparte porque no la tenía, pero tranquilamente con una filtración. Y como les digo, esa filtración la puede haber realizado quién, un atacante informático accediendo de forma indebida a un recurso informático o lo puede haber realizado un empleado de la misma entidad que se ha presentado. Casos de Wikileaks, donde por ejemplo en Wikileaks, no sé si recuerdan que se filtró información clasificada de Estados Unidos y de varios países, y lo que hizo fue una persona interna que tenía acceso a la información y que esa información, que era clasificada, información sensible, no estaba cifrada o no estaba bien respaldada, tranquilamente se presentó la filtración de esa información. Ahora, nosotros estamos hablando de que tenemos información digital acá, pero eso también aplica la información física. Información física como tal. Por ejemplo, nosotros a nivel de desarrollo, algo muy importante a nivel de desarrollo es la documentación de los programas o de las páginas que estemos implementando o de nuestros desarrollos. Si esa documentación, yo dejo información sensible, como por ejemplo las credenciales. Entonces yo digo, venga, sí, para poder acceder a la aplicación se configura con esto, los márgenes son tal, los comandos utilizados son estos, lo que yo documento en mi código, pero también dejo las credenciales quemadas o dejo datos sensibles con los cuales una persona que tranquilamente pueda llegar y obtener información puede acceder. Casos así se presentan y créanme que muchos se presentan. La forma cuál es tener conocimiento, ¿no?, de qué es lo que estamos haciendo en ese momento y tener conciencia de que tengo que cifrar la información que es clasificada, que fue lo que se hizo en este caso. Que esa persona llegó acá en VWAP, me devuelvo, permítame, dejo de compartir la otra pantalla y me voy al navegador. Entonces aquí en VWAP, ya de acuerdo al tipo de consulta que se realiza, entonces yo ya tengo la información como la vimos ahorita cifrada, ingresando nuevamente el comando, y ya tengo entonces así, de esta manera. Entonces la información está cifrada por medio de hash de SHA-1 y tranquilamente, o sea, a nivel de base de datos, la guardo en reposo. ¿Qué hay que garantizar también a nivel de sistemas? Que lo vamos a ver y es muy importante. Yo tengo una empresa, yo les voy a compartir acá, voy a compartir toda la ventana de una vez, todo el computador. Me gusta mucho dibujar con Paint. Entonces, aquí. Entonces yo tengo, por ejemplo, yo soy una empresa y yo que vamos a inventarnos una especie de desarrollo que nosotros tengamos. Entonces digamos que esta es una nube, vamos a hablar de Azure, IBM, cualquiera de las que estemos. Vamos a hablar en este caso que es de Azure. Y nos están pidiendo un desarrollo. ¿Ese desarrollo qué es? Un front, voy a colocarlo acá, un front donde yo voy a recibir archivos. Archivos, por ejemplo, como que de la registraduría, voy a recibir, por ejemplo, los archivos de registro de una persona, o por ejemplo, una universidad, yo voy a recibir, por ejemplo, los certificados para poder tener el registro de los estudiantes o para de notas, en que se me el certificado de las calificaciones en total pues, que tuvo la persona con el promedio para poder pedirle su diploma. Entonces nos contactan nosotros para que hagamos esto. Es un front de archivos. Entonces, ¿qué archivo vamos a tener? Vamos a tener entonces nombre. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos el nombre, tenemos la cédula. Tenemos aparte de la cédula también, por ejemplo, tenemos las notas, la carrera. Tenemos, por ejemplo, el teléfono. Tenemos el promedio en total y tenemos el título. Es un ejemplo. Aquí hay información que sí puede ser pública. Nombre, de acuerdo a la registraduría
y a la comisión interna, pues acá en Colombia, que se encarga de todo el tema de los datos públicos. Se me olvidó en esta la función pública. Entonces tenemos el nombre, tenemos la cédula, son datos públicos. Pero ya vamos a ver entonces, ojo, tenemos teléfono. Ese teléfono ya me permite contactar a ese estudiante o a esa persona que yo voy a emitirle el archivo, que yo voy a recibirle la información. Entonces, tengo la información que voy a recibir, esa información al recibirla por el front, lo que hago es almacenarla en un bucket o una instancia en S3 de una ruta de almacenamiento. Entonces aquí Azure, almacenamiento, almacenamiento de información. Donde obviamente, de acuerdo al tipo de información, yo tengo que tener un tiempo de custodia, un método de custodia, ya lo vamos a ver. Y finalmente, lo que hago con eso es que yo voy a hacer una emisión, vamos a buscar otro iconito que sea más práctico. Entonces yo voy a emitir aquí los diplomas de cada uno de estos estudiantes. Inclusive lo voy a almacenar aquí, puede ser en un almacenamiento a nivel de AWS, por ejemplo, un S3 o en una base de datos, en cualquiera de lo que yo determine de acuerdo a la necesidad. Entonces yo tengo esto y lo que hago, aquí me subí, este. Entonces voy a almacenar esa información y la voy a pasar acá a un formulario, por ejemplo, para poder imprimirlo. Entonces aquí ese es el diploma. ¿Qué hago entonces? Ya tengo aquí la información en este caso que tengo acá, la tengo almacenada, ya la recibí y lo que hago es expedir aquí. Es un proceso que uno diría sencillo, pero eso tiene sus contras y hay un tema de almacenamiento, de seguridad que hay que revisar. Entonces, a nivel de seguridad, ¿qué se revisaría aquí o qué revisarían ustedes? Quisiera como para que interactuáramos más y no hablar solo. ¿Qué revisarían ustedes a nivel de seguridad de esa información? ¿O qué se encargarían de asegurar ustedes? Alejandro, una pregunta. ¿Tú en qué semestre te encuentras eres de estudiante de desarrollo, cierto? ¿Y en qué semestre te encuentras? Si gustas, puedes activar el micrófono, no hay problema. Perfecto. Desde el primer semestre. Em, Andrés también puedes opinar al respecto. ¿Qué tipo de seguridad, de acuerdo a lo que hemos revisado, revisarían ustedes para el aseguramiento de este proceso? Si yo voy a recibir, ojo, puedo colocar un formulario o puedo colocar para recibir archivos directamente. ¿Qué tipo de control se podría colocar ahí? Pues, no, es que no sé. Tienen ideas, no hay problema. No, 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 digamos que la idea, voy a recibir archivos que tengo que hacer. ¿Son de fuentes confiables o no? E inclusive de fuentes confiables. ¿Qué es lo primero que yo hago? Antivirus. Paso por un antivirus esa información. Vamos a ir colocando para que este. Entonces, análisis, archivos. Es la idea, obviamente. Si yo tengo unas personas que van a acceder aquí a la información, voy a pintar como unas personitas aquí. Entonces, yo tengo una persona que llega, accede a la información y realiza la impresión de lo que yo tengo almacenado en ese momento en la base de datos o en ese bucket de almacenamiento. Entonces, ¿yo qué hago? Analizarlo antes de que pueda ser subido a la plataforma o analizarlo en el momento que llegue aquí en la instancia de almacenamiento, pero antes de que esta persona llegue y acceda a la información. ¿Por qué antes de que él acceda a la información? Porque si él llega y me toma el archivo, por ejemplo, que yo le monté, el archivo está infectado, me infecta la máquina. Y si yo no tengo un buen antivirus o no tengo unos buenos controles a nivel de seguridad o a nivel de monitoreo, vertical en la empresa, es decir, en la red donde se encuentra esta máquina, vamos a hablar así.
muy práctico ese tubito. Digamos que ese es un tubo de comunicación, donde yo tengo, son varias oficinas. Tengo una oficina 1, tengo la oficina 2, oficina 3, oficina 4. Y este es un switch, por ejemplo. O sí, un switch, vamos a hablarlo así. Entonces, están conectados desde varias oficinas y son varias personas y a la misma red y no tengo los niveles de seguridad adecuados para monitorear el contenido que pasa por esa red. Pero ¿qué es lo que pasa? Alguien me abrió un archivo malicioso y ese archivo malicioso infectó la máquina de la persona. Si esa máquina está pegada a la red y yo no tengo los suficientes controles, yo voy a hacer un escalamiento vertical donde yo voy a pasar todos, todos esos, todos esos los archivos infectados o el daño que me generó la infección en la máquina, la voy a pasar a las demás máquinas. También se puede presentar, por ejemplo, a nivel de correo electrónico, que yo abra un archivo, ese archivo internamente tenga código malicioso, un archivo de ser, por ejemplo, una macro o un punto .bat y la persona no lo identifique, lo que hace es que me cifre la información de la máquina, por ejemplo, tipo ransomware, que me va a cifrar la información de la máquina y me pueden pedir un rescate de la información. Y si es crítica, peor aún. O puede presentarse de que esa persona reenvíe, ya sea intencionalmente o que el mismo virus que puede infectar la máquina, lo que haga es enviar esa información a otros correos electrónicos y multiplique la infección. O sea, se puede información que yo en mi página web. Dos, a nivel del canal de comunicación que yo tengo aquí, yo tengo que proteger este canal. ¿Cómo lo puedo proteger? Basado, por ejemplo, en una conexión cifrada por TLS, basado en certificados digitales o por medio del protocolo de FTP, que es para transferencia de archivos seguros. Entonces, yo cifro el canal de información que recibo, la analizo, el canal de comunicación lo tengo seguro. Adicionalmente también, si es información sensible o crítica, por ejemplo, puedo cifrar la información también. Estamos hablando de que esta información es confidencial. ¿Por qué? Porque está el teléfono, tengo los nombres y los datos de la persona. Si no estuvieran aquí, tranquilamente eso podría ser pública la información. Pero si ya estamos hablando de que tengo, por ejemplo, la enfermedad de una persona, tengo, por ejemplo, digamos, a nivel de un producto. Tengo la receta de un producto, por ejemplo, la de Coca-Cola, cómo fabricar la Coca-Cola, que hasta el sol de hoy tengo entendido que es un dato confidencial. Si yo tengo ahí, ¿qué es lo que más le interesa al dueño de esa información? Que no se pueda filtrar. Entonces, a nivel de ataques informáticos, se puede presentar un ataque de hombre en el medio. Donde yo, ¿qué hago? Yo utilizo un spyware, una página web, donde una aplicación que diga, y lo que yo hago es analizar el tráfico. Me pego aquí y analizo el tráfico que pase por ahí. Y si ese tráfico no está cifrado y el canal no está cifrado, yo puedo escuchar todos los mensajes que pasen por ahí y puedo tener acceso a ellos. Al tener acceso a esa información que hago, pues yo ya tengo acceso a la información que es confidencial de esos clientes y pues ya pierde la integridad y la confidencialidad de la misma. Entonces aquí, ¿qué hago? Cifro, de acuerdo al, como les digo, de acuerdo a la clasificación de la información al nivel de criticidad de la misma, cifro tanto el canal y puedo cifrar inclusive la misma información. Profe, pero venga, Claro, dime. analizar los archivos antes de que lleguen a la nube no generaría como tardanza. Esa tardanza en el sistema se llama latencia, técnicamente latencia se llama. Y sí, podría generar latencia, podría. No necesariamente porque también dependiendo del tamaño, el análisis se te va a demorar dependiendo de varios factores, tamaño del archivo, el tiempo de carga del mismo archivo, porque inclusive la misma carga puede demorarse. Por eso dependiendo de la capacidad de base de datos o de la aplicación que carga los archivos rápidamente o lentamente puede demorar. Pero tú me dirías, venga, hay unas, como dicen por ahí, unas por otras. Entonces, yo que puedo, en mi caso, por ejemplo, yo que puedo arriesgar o a qué puedo renunciar. Yo voy a renunciar a un poco de agilidad de la página, pero te garantizo seguridad. Es donde yo tengo que hacer ese análisis, de acuerdo, como digo, al tipo de información. Otra puedo hacer, listo. Yo voy a recibir los archivos. Hasta el momento yo los recibo, aquí no lo voy a analizar. Y yo ese análisis lo puedo realizar, como digo, acá. Lo puedo replicar acá, de forma en que no se vea afectada de cara a los clientes. No se va a copiar, ahora sí.
De cara a los clientes que montan la información a mi página web, no se le afecta la experiencia. ¿A quién no se afecta? Pero ¿qué hago? Yo cargo los archivos, pero cuando los tengo almacenados, inmediatamente los tengo en un bucket o en una base de datos, lo primero que hago es pasar un antivirus. ¿Qué pasa acá? Cuando yo tengo el antivirus, yo puedo, si el archivo es malicioso, el archivo me detecta como infectado, lo primero que va a hacer el antivirus es que, uno, el alertamiento. Entonces yo activo el alertamiento del antivirus. Me puede enviar el archivo a una carpeta de contención o una carpeta de cuarentena, como se llama. Tres, que tranquilamente el mismo antivirus me puede eliminar. O yo tengo que desactivarla. Y más si yo sí requiero recibir los archivos, que puedo recibir y puedo un análisis ya manual de los archivos, donde yo ya voy a entrar en un sandbox más controlado y voy a controlar la información que hay ahí, voy a validarla y analizarla. No sé si la respuesta. Listo, profe, muchísimas gracias. Dale, con mucho gusto. No sé si los demás compañeros, Milton o Alejandro, tengan alguna pregunta. Profe, Tratamiento de esa la clase de ayer, que Hola, siempre el link de las grabaciones, ¿dónde está quedando? a ver, en la universidad nos indicaron que teníamos que subirlo en YouTube, que va a quedar como los, 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 los videos montados ahí, y que los publicara y que cada que terminaran las clases, llenar un formulario y lo mandaba ahí. Pues creo que los de la universidad se van a enviar, pero eso te lo valido con la universidad. Por si yo directamente se lo envían, se los envío yo. Hasta donde tengo entendido, se los enviaban a ustedes. Ahí se ha montado el video, por ejemplo, de la sesión de ayer. Bueno, profe, Listo. A nivel de aseguramiento de ese esquema, es decir, yo tengo un formulario, ese formulario, entonces, ya que controlo. Entonces, si tengo nombre, el nombre normalmente no tiene números. Tengo, por ejemplo, la ñ, que puedo controlar al momento de ingresarlo. ¿Qué no se puede permitir a nivel de nombres? Que tenga un slash, que tenga, por ejemplo, un porcentaje, punto y coma, punto, que son caracteres especiales, los cuales se utilizan para poder penetrar o poder vulnerar una página web. Entonces, ¿yo qué hago? Yo controlo la cantidad de caracteres, el nombre, inclusive controlo los caracteres que me van a ingresar y puedo controlar el nombre para que desde la cédula. Si yo sé que la cédula aquí en Colombia, por lo menos, es solamente nombres, perdón, números, perdón, yo no necesito caracteres especiales, no necesito letras que me ingresen. Yo voy a restringir un código para ingresar. El aseguramiento de la base de datos, tal cual como lo teníamos ayer hace un momentico, que fue el ejercicio del día de hoy. Teléfono, son números, no debería, también como menciono, no deberían haber letras ahí. Ahora, ya después de que tengo asegurado uno, el front, donde ese front, por ser web, recuerden el tema de las cabeceras de seguridad que vimos en algún momento de OWASP, de buenas prácticas de desarrollo que nos da OWASP, yo establezco mis cabeceras de seguridad. Después de establecer mis cabeceras de seguridad, yo ya tengo mi página segura, ya tengo unos caracteres que estoy validando, tengo unos archivos que yo valido. ¿Qué hago? Los recibo. Entonces ya tengo, uno, recibo la información, tengo el canal cifrado, tengo la información cifrada y la voy a almacenar internamente. ¿Cómo tengo que almacenarla? Sí. Entonces yo tengo aquí mis llaves, tengo un baúl y tengo mis llaves de cifrado. Llave de cifrado y de descifrado. Con eso yo qué voy a hacer? Voy a venir a la base de datos, vengo acá, hago consultas y es, venga, me llegó una información, hay que cifrarla así, cífrela con tal llave.
Entonces, al cifrar ya no va a quedar legible la información. Eso es lo importante, que la información en reposo no quede legible. ¿Cuál es una mala práctica que se realiza mucho? Obviamente también depende del tamaño de la empresa, depende también por qué hacen. En el mismo servidor donde tengo la aplicación, almacenan las llaves de cifrado y descifrado. Realmente no estoy asegurando mucho que digamos, ya es un 20%. Sí, la información almacenada, la información de la aplicación está cifrada. Pues si yo en el mismo servidor, en la misma aplicación, puedo encontrar la llave de cifrado, no me sirve de nada, porque cualquier persona que llegue o que tenga acceso, inclusive vuelvo y repito, el mismo administrador va a poder descifrar, va a poder descifrar o descifrar la información. Entonces, a nivel de cifrado de información, ¿qué es lo que pasa? Tengo una aplicación, vamos a hablar de dos casos puntuales. Soy el administrador de una base de datos o de una aplicación. Por X y motivo, la empresa me dice, trabajas hasta el día de hoy. Pero me dicen, tienes hasta las 5, son las 7 de la mañana, y me dicen, tienes hasta las 5 de la tarde para recoger tus cosas y salir. Hoy es tu último día de trabajo. Y se han presentado casos. Si yo no salgo en buenos términos con la empresa, ¿yo qué podría hacer? Yo me podría convertir, aparte de la ministra, me puedo convertir en ese atacante informático interno. En el que, ¿qué voy a hacer? Ah, voy a cifrar la información. Cifro la información con unas llaves que son personales, que son mías, y me voy. Cuando van a acceder al día siguiente a la información, ¿qué voy a encontrarme? Ah, que la información está cifrada. Encuentra las llaves de cifrado, ajá, no, no la tiene. Como el único que tiene la llave de cifrado es el dueño de la base de datos, que fue el que se la llevó, bailas. ¿Qué tengo que hacer? Contactarlo, pagarle o hacer una denuncia inclusive por manipulación indebida de la información. Que en últimas no es tan indebida porque en su momento él hizo tal cual el cargo que tenía. Pero son casos que se presentan y se van a presentar mucho. Milton, claro, me puedes decir, pregunta. Profe, así me pasó a mí. Yo estaba como administrador de una base de datos en un hospital. Entonces hubo cambio Ujú. y pues cometí el error de no pedirle esas llaves, de no cambiar esas llaves de seguridad. Y como a las 2 semanas me eh, puso un programa, pues uno que cambia los cifrados, un ransom, que es, no Un recuerdo, que ransomware. parece que es un ransom, y me, exacto, y me bloqueó, me cifró toda Listo. la Bueno, información. Ujú. Listo. Ahí se presentaron varios errores, no solamente por permitir que él pudiera información. Digamos que el más grave fue que él cifró la información y eso fue como, digamos, realmente es un delito informático hacer eso. Ahora, porque aparte ya él no tenía contacto con la empresa, pero ¿qué pasó también? Cuando la persona sale de la empresa, inmediatamente tienen que inhabilitársele las sesiones o las credenciales. Entonces, ¿qué debieron haber hecho? El usuario y contraseña de red, bloquearlo inmediatamente cuando salió. Por eso normalmente las empresas, cuando por ejemplo uno sale a vacaciones, hay que tener muy en cuenta esa fecha de salida. No es que yo salí a vacaciones, pero mientras en mis vacaciones mi cuenta se siguió funcionando. ¿Por qué? Digamos que yo trabajo en un hospital, soy un médico, donde vamos a hablar de temas sensibles. Entonces, yo estoy un médico, yo manejo tipo de pacientes con enfermedades, por ejemplo, con los que llegan con traumas, con accidentes, todo tipo de traumas, de urgencias. Y yo voy ingresando información de cada uno de mis pacientes. Pero ¿qué pasa? Yo salí a vacaciones. Y si alguien tiene con mis credenciales, o vio cuando yo ingresaba mis credenciales, yo estoy en vacaciones, ¿qué hace el sistema? El sistema permite que se ingresen información con mis propias credenciales. Ante una investigación, por ejemplo, por un fraude o por una fuga de esa información, ¿a quién van a buscar? Ah, venga, van a buscar a Milton, que es el médico, o a Andrés, que es el médico. Pero en un momentico, ellos están de vacaciones. ¿Quién ingresó la información? No se sabe. El primer problema ahí que se presentó fue no inhabilitar las credenciales de esos usuarios que iban a salir de vacaciones. Lo otro, claro, inhabilitarlo. Ahora, si sale de la empresa, aparte de inhabilitarle, yo tengo que bloquearle totalmente el acceso a los recursos corporativos. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa. Muchas veces salen de las empresas en buenos términos o
aunque la persona no lo demuestre, sale mal los términos. Y eso puede dar, si tiene el conocimiento, como ya lo vimos ahorita con la base de datos, puede presentarse de que la persona tranquilamente pueda hacer una modificación indebida de la información y pueda modificarme, y permitiendo, digamos, afectando la integridad. A nivel de Azure tengo Key Vault, donde yo puedo almacenar ahí las credenciales, tengo de vida de las llaves, es decir, la creación, la eliminación y el uso durante su tiempo de vida. Yo me veo el chat por acá por si hacen alguna pregunta. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Entonces yo con esto cifro la información. Estas llaves obviamente también van a quedar custodiadas, donde no todo el mundo va a tener acceso. Y yo tengo un control de qué, de trazabilidad de quién utiliza las llaves para cifrar y descifrar. E inclusive, ya en procesos más automatizados, donde yo no tengo que colocar manualmente la clave de cifrado para cifrar y descifrar. Entonces yo tranquilamente puedo pegar un robot o puedo pegar una aplicación de que venga, esa aplicación tiene un usuario de conexión donde viene y se conecta acá y a ese usuario de conexión yo le doy permisos para que venga, utilice las llaves de cifrado y descifrado para poder cifrar la información. Ahora, este usuario, cuando este usuario viene acá y se conecta, va a tener también acceso a la información. Este usuario también deberá tener acceso a esa aplicación para descifrarlo. ¿Y yo cómo lo puedo hacer? Por medio de roles, donde yo defino, listo, este usuario, el cual tiene el rol de, digamos, facturador, o digamos de gestor documental, vamos a llamarlo así porque estamos hablando de, en este caso, un diploma. Él es el encargado de gestor documental. Cuando esa persona se conecta a la aplicación, ¿qué va a hacer esa aplicación? Va a ir a buscar en esa aplicación de almacenamiento de las llaves, va a buscar las llaves de descifrado, va a descifrar la información y le vamos a mostrar la información a ese usuario, donde se va a poder visualizar la información que está cifrada en reposo, la va a poder visualizar y va a poder realizar la impresión de la misma. Esos son controles que yo tengo. Ahora, yo también que puedo hacer un control adicional. Yo puedo establecer un monitoreo, puedo establecer una trazabilidad donde yo digo, venga, este usuario, ¿cuántas peticiones realiza? ¿Cuántas consultas realiza la base de datos? Yo puedo tener estadísticas e inclusive puedo validar, venga, este usuario está realizando una fuga de información. ¿Por qué? Porque está saliendo de la base de datos y está consultando información que no le corresponde, como el de datos de clientes, el dato, por ejemplo, de pacientes que no son de su alcance o está imprimiendo información, inclusive puedo tener esa trazabilidad, que créanme que es muy importante a nivel de seguridad. Y con eso yo puedo tomar medidas a nivel de aseguramiento. Son casos que se presentan de la vida real, como dicen por ahí, y que nosotros somos los encargados, ya que tenemos el conocimiento de asegurarlo. Y recuerden, el tema no es solamente el análisis de seguridad. El tema de la seguridad corresponde de todo, desde la persona que realiza que tiene la necesidad, que sería el funcional, o la persona técnica que hace la implementación, o las personas técnicas que implementan, como el mismo analista de seguridad que se encarga de revisar que todo salga bien. Todo eso tiene sus responsabilidades. No sé si hay preguntas sobre este ejemplo. Listo, perfecto. Entonces, bueno, de este ejemplo del día de hoy de inyección de SQL, ¿qué tenemos entonces a tener en cuenta? Entonces, tenemos lo siguiente. Uno, a nivel del servidor, ¿qué se debió haber hecho? ¿O qué se presentó? ¿Cómo prevenirlo? Entonces, uno, escapar los caracteres especiales utilizados en las consultas SQL. Lo que hablamos. Yo no debería permitir que en mis consultas a las bases de datos SQL se utilicen caracteres especiales, a menos de que
yo lo requiero utilizar o permita que se utilice. Todo eso tiene que ser controlado. Delimitar los valores de las consultas para mitigar ataques de inyección SQL. Entonces, lo vimos a nivel del navegador web. No, yo me meto en VWAP y yo en VWAP, a ver, les voy a compartir pantalla. Y yo en VWAP meto con ciertos comandos de consulta, como sale este aquí, por ejemplo. ¿Y qué hago? Y me va mandando información confidencial de mi base de datos, como por ejemplo usuarios. Estamos hablando de que es usuarios de una base de datos de películas donde puedo acceder, pero así como hablamos de una base de datos de películas, podemos hablar de una base de datos que tenga información de pacientes, información de arquitecturas, información sensible, como por ejemplo pasado judicial de una persona, que no debería ser, digamos, público, pero lo que hace es, de acuerdo a ese tipo de consulta y a lo permisivo que yo sea en el desarrollo de mi base de datos, de la administración de mi base de datos, pueden acceder a esa información. Otra, verificar siempre los datos que introduce el usuario. Esos datos que introduce el usuario, como lo hablamos, pueden ser archivos o pueden ser a nivel de información manual que ingrese. Entonces, a nivel de archivos, ¿yo qué puedo hacer? El análisis del archivo a nivel de antivirus. Puedo analizar también la metadata del archivo. ¿Por qué? Como lo vimos ayer en el ejercicio y como lo explicamos, yo tranquilamente puedo utilizar un archivo y cambiarle la extensión que diga exploit o exploit.bat, que sería un ejecutable, y de colocar ese punto .bat le voy a colocar, por ejemplo, .xls. Para una persona que no tenga experiencia y que tenga, por ejemplo, en la máquina que tenga ocultos los caracteres, la extensión de los archivos, ¿el qué va a hacer? Ah, dice ejecutable, o dice exploit, o dice, venga, por ejemplo, carta. ¿Qué va a hacer la persona? Lo va a ejecutar. Le está mostrando que si fuera un archivo de Excel, un archivo de Word. Cuando la persona llegue y lo ejecuta, si yo tengo modificar la metadata, tranquilamente al ejecutar ese, entre comillas, archivo de Word o de Excel, lo que hago es ejecutar el ejecutable, valga la redundancia, y con eso puedo materializarse un ataque en mi máquina, donde puedo hacer un ransomware, donde puedo situar información, donde puedo infectar la máquina como tal, puedo realizar inclusive dañar el disco duro y puedo borrar la información por completa. Temas delicados que se presentan a eso. Entonces es muy importante validar los datos que se ingresan por parte del usuario. Milton, sí, claro, dime. Esos exploits o esos programas o sea, se pueden realizar en un lenguaje como Java o cualquier un lenguaje de programación, por ejemplo Python o algo así. Perdón, qué pena. Entonces, sí, se puede presentar así en esos lenguajes y lo puedo guardar también en la máquina. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Les voy a compartir todo el computador. Aunque no va a funcionar como exploit, pero más o menos cómo se puede realizar. Yo tengo mi máquina y yo voy a ejecutar, por ejemplo, el bloc de notas. Bloc de notas rápidas, no, notas. Entonces yo accedo a él. Al yo acceder al bloc de notas, le voy a colocar, hola mundo. ¿Lo que voy a hacer entonces? Digamos, vamos a hacer un ejemplo que ese es un código, como creo que tengo algo por acá, vamos a ver. Esto. Este es el mejor ejemplo que tengo. Vamos a hacerlo. Entonces yo, por ejemplo, yo tengo un punto .bat.
Vamos a darle editar y miren lo que tengo aquí tranquilamente. Ese es un comando. Tengo aquí ese código hecho, of, cd, cls, wmic bios, get serial number, wmic, cs product, get name, y le doy pausar. ¿Qué hago entonces con eso? Cuando yo lo voy a ejecutar, mire que es un archivo de blog de notas, pero lo guardé con la extensión .bat. Si yo lo ejecuto, ¿qué va a hacer? Lo ejecuto y me va a mostrar el serial de mi máquina, por ejemplo, y el nombre de mi máquina. Le doy enter y se cierra. Tranquilamente, no le quiero mucho para poder hacer un exploit, para poder hacer un ejecutable. Y si lo envío por correo electrónico y la persona no lo sabe, por ejemplo, ¿yo qué puedo hacer tranquilamente con esto? Yo puedo hacer un ataque informático con Le cambia la una macro. extensión del archivo. Exactamente. Entonces yo le puedo cambiar la extensión del archivo y también ¿qué puedo hacer? Yo tengo una macro. Entonces yo llego a una macro y llega una persona que encontró una macro en internet. Una macro, por ejemplo, que una calculadora. Y está en una macro. Llega la persona, ejecuta la calculadora, arranca todo muy bien. Pero cuando, por ejemplo, presiona la tecla asterisco por debajo, lo que hace es llamarme, ejecutarme un código que yo tengo en el código, valga la redundancia, en el código de la macro. Y ese código tranquilamente puede ser una funcionalidad o un ataque a la máquina. Solamente con eso. Por eso las empresas normalmente lo que hacen es restringir en Word el uso de macros. Y más si son macros que no son de confianza o son creados dentro de la empresa. Entonces, miren, tan simple con una macro yo puedo hacerte un ataque de código malicioso. Con una macro. Muy sencillo. La verdad es muy sencillo de realizar. Por eso yo digo también, listo. Usted me dice, venga, es que tengo que realizar una macro. Ojo, a esa macro hay que meterle seguridad. También a una macro. Muy simple. Es una macro, hay que asegurarla. ¿Como cuál? Seguridad del código, que no te la puedan modificar. Si es ejecutable, si van a almacenar información, que la puedan almacenar. Inclusive, yo le almacenaría información directamente en la macro. Si es confidencial o sensible, la almacenaría en otra ruta. Y tendría el respaldo de esa macro también, de acuerdo a lo que tenga. Entonces, con eso yo puedo hacer a nivel de código malicioso, ya vemos, en una macro muy simple. Cuando presiono la tecla asterisco, vaya, cárgueme este código, lo cual yo tengo en una ruta específica, cárgueme el código y de la máquina, ¿sabe qué? Apágueme la máquina, dañe el disco duro, reinicie la máquina, no guarde la información, vaya y cifre todos los archivos o cambie de sección a los archivos de la máquina, solamente con un comando, muy simple. Entonces, son de esos tipos de ataques que se pueden Claro. presentar y que nosotros tenemos en nuestra funcionalidad que tenemos en sistemas y en desarrollo, tenemos que minimizar la materialización de los mismos. No sé si tengan alguna otra duda, estamos bien por ese lado. Listo, perfecto, muy bien. Entonces, nosotros hace momentos de los temas que hemos revisado tenemos el aseguramiento de información en AWS S3, que fue lo que vimos ayer, donde ya vimos el acceso a un Profe, bucket, donde pudimos, sí, claro, dime. Alejandro tiene una pregunta. Claro, Alejandro, dime, por favor. Listo, es que estoy uno para aprender seguridad, listo. Entonces, para aprender seguridad, a ver. En mi caso, por ejemplo, yo hice la especialización en seguridad informática. Ya tenía relación anteriormente con seguridad, pero yo hice, por ejemplo, mi especialización en seguridad informática. ¿Qué hacen otras personas? Hay documentación en internet donde quieras. Uno, por ejemplo, es lo que utilizamos la herramienta BWAP, que arrancamos a utilizar desde ayer y utilizamos hoy para hacer el ataque de inyección SQL. Es una herramienta, encuentro contenido, lo que yo quiera en internet, con videos, en internet, en español, en inglés, perdón, y donde yo voy a iniciar a meterme en ese mundo, donde yo tranquilamente, sin ser especialista en seguridad informática, puedo ir haciendo explotaciones, puedo ir metiéndome en el tema y, por goma, puedo aprender. Entonces yo puedo meterme también en la página y me dice, venga, vamos a hacer un ataque, por ejemplo, de inyección SQL, vamos a hacer un cambio de contraseña sobre un portal web y vamos a meterle niveles de seguridad diferentes. Por ejemplo, yo puedo utilizar Wireshark. Wireshark es una aplicación, por ejemplo, es un sniffer. Entonces yo puedo utilizar el sniffer y me busco en internet Wireshark y voy a encontrarme, venga, procedimiento para realizar un sniffer y obviamente con las restricciones pertinentes. ¿Qué es un sniffer? Como les mencionaba ahorita. Y eso voy a mencionar ese mejor ejemplo acá. Como lo vimos ahorita en esa presentación, digamos que esa es una empresa. Yo tengo una máquina aquí. Vamos a meter un ejemplo diferente.
como para hacerme entender el tema. Entonces yo tengo una red corporativa, ese es un bus, donde tengo varias máquinas conectadas. De hecho, eran los ataques que se realizaban anteriormente. Entonces yo tengo un usuario, digamos que esas son máquinas, vamos a triangulito mejor. Me gusta más esta como referencia de máquinas. Listo. Y cada una de esas máquinas va a estar conectada a la red desde diferentes puntos, pero está conectada. ¿Qué hace un atacante informático? Pues el atacante informático lo que va a ir es, desde que tenga acceso a una máquina o a un punto de red donde se conecta a la red, ahí es donde es muy importante. Yo tengo que restringir en mi empresa cuáles son las máquinas que se van a conectar, si son de empleados, si son de terceros o proveedores o son de clientes, yo tengo que restringir porque la máquina puede estar infectada. E inclusive, que hacen muchas empresas, yo controlo, si la máquina no tiene un antivirus instalado, no lo dejo conectar y se puede hacer también. Entonces, son máquinas que están conectadas a una red corporativa y como están conectadas acá, ¿yo qué hago? Yo soy un sniffer, entonces yo soy un atacante informático. Y recuerdo nuevamente, el atacante informático no necesariamente tiene que ser alguien externo a la empresa, puede ser alguien interno también. Entonces, ese atacante informático viene, se pega desde una máquina y se pega a la red. ¿Y qué hace? Inicia a cargar un sniffer, la aplicación. Ese sniffer, ¿qué hace? Se mete por acá y me va a hacer un análisis de toda la información que tengo en la red. Información obviamente que esté pasando sin cifrar, e inclusive la cifrada también. Pero la cifrada no tiene sentido porque no la va a poder descifrar. No tendría las llaves. Pero ¿qué hace esa persona? Se ven acá, utiliza el sniffer. Yo le coloco un fondo diferente. Ahí. Y lo que hace es que luego de hacer un análisis a toda la red, lo que hace es que viene y me coloca acá toda la información y se la va mandando acá. Y él va analizando los paquetes que van pasando. Recuerden que la información viaja por paquetes. Entonces, como él viaja por paquetes de información, él va analizando los paquetes, va analizando entonces qué puede capturar, contraseñas, puede capturar credenciales, datos de tarjetas de crédito o más. Por ejemplo, en los café internet tranquilamente yo puedo sentarme y hacer eso. Obviamente que hay que hacer y para que no lo hagan, sino en un ambiente controlado. Eso es un delito informático. Entonces, como es un delito informático, y eso es acceso indebido a información tecnológica o a recursos informáticos. Entonces, son cosas que no se recomiendan hacer. En la casa también. Si usted en algún momento quiero practicar con un sniffer, porque la gente parte de la ignorancia y el desconocimiento, entonces lo realiza. Una cosa es yo realizar en mi switch o mi router interno de mi casa, el dispositivo que me deja mi operador, mi SP, mi operador de internet, mi proveedor, él me deja mi dispositivo. Y yo me pego a la red de mi casa y estoy probando y estoy haciendo, meto un sniffer para analizar. Pero si hay más personas en mi casa y esas personas están conectadas desde un computador, desde un celular, algún dispositivo tecnológico, y yo llego a capturar la información y yo la uso de forma indebida, por ejemplo, enviando una foto, enviando un mensaje de texto o una información sensible, eso es un abuso de acceso o un acceso abusivo a la información tecnológica. Y tranquilamente eso da cárcel y multa lo que pueda dar. Entonces, son cosas que se realizan a nivel práctico. Hay empresas que lo realizan. De hecho, hay empresas que llegan y aplican sniffer, pero obviamente no es que lo realicen porque les da la gana. Se le avisa al empleado de que venga, si usted viene va a trabajar con nosotros, yo hago esto y entre el uso, entre mis prioridades, entre mis facultades como empresa, yo tengo esto que puedo realizarlo. ¿No? Si se te detectan algo para ahí que estás enviando y se filtra información, obviamente tienen que la empresa manejar confidencialidad también de tus datos. No es que encontramos, vamos a publicarlo a todo el mundo, no. Tiene que haber confidencialidad. Pero en caso de que sea un empleado que esté realizando la foca de información y yo lo puedo analizar tranquilamente con un sniffer, pero ojo, recuerden, el hecho de que sea una empresa o el hecho de que sea una casa no quiere decir que yo lo vaya a hacer de forma indiscriminadamente. Entonces son cosas que yo puedo realizar por medio de un sniffer. Son cosas que puedes aprender tranquilamente en Internet. En Internet hoy en día se encuentra de todo. Con sniffer puedes practicar, por ejemplo en OWASP te dan también las recomendaciones, puedes leer ahí.
a nivel de seguridad informática. Ya hay muchos cursos de LinkedIn Learning, por ejemplo, te metes en AWS. Yo, por ejemplo, yo soy de los que me gusta pagar cursitos para aprender. Entonces, yo estoy, por ejemplo, en cursos de AWS, cursos de Azure, cursos de programación, aprendiendo de todo. Pues soy muy hiperactivo también para aprender. No sé si te di respuesta a la pregunta. Listo, chicos. Muchísimas gracias por participar en el espacio. Ya terminamos la sesión del día de hoy. Yo voy a escalar el tema de la universidad. Ahora mando un correo electrónico para ver entonces cómo hacemos con lo de las grabaciones de las dos clases de la otra sesión, de la de ayer y la de hoy. Sí, exactamente. Ya nos vemos el día lunes a las 6 de la tarde. Ya ustedes tienen el enlace de conexión. Por acá estaremos. Vamos a trabajar en laboratorios muy chéveres también, como el de hoy. Y vamos a tratar de diferentes temas, no solamente los laboratorios, sino también dudas que tengan y que podamos revisarlas. Son bienvenidas acá a la sesión. Muchísimas gracias a todos y una feliz noche. Profe, ok, profe, el Claro, lunes, ¿qué tema vamos a claro que sí, ya mirar? te cuento. Después de la programación, lo que tenemos acá, sí, vamos a hacer en este caso hoy hicimos una inyección de código en una base de datos. Vamos a robar sesiones y vamos a realizar hackeos en VWAP también. O sea, vamos a tener desarrollos inseguros y vamos a aprovechar esos desarrollos inseguros para robar las credenciales. Ah, ok, listo, profe. Gracias. Listo. No, gracias a ustedes. Bueno, que descanse, Listo, feliz chicos. noche. Una feliz noche. Igualmente para ustedes. Que descansen. Hasta luego. Hasta luego, Andrés. Feliz noche. Gracias.